Pasajeros del vuelo 069, prepárense para un viaje al fascinante mundo de la aviación. Muy buenas tardes, bienvenidos a vuelo 069. Antes de arrancar, recuerden abrocharse sus cinturones de seguridad, colocar los respaldos de sus asientos en posición vertical, porque de inmediato vamos a despegar el fascinante mundo de la aviación. Estamos en vivo a través de tu radio web, la radio que conecta contigo. Recuerden nuestras redes sociales y seguirnos en Instagram, @vuelo 069. Y no, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, vuelo 069. Este es un espacio informativo que va a llegar a todos ustedes gracias a la Oficina de Cruz Soluciones Aeronáuticas, el mejor asesor en materia aeronáutica para ti y tu empresa de aviación. Saludos, Juan, ¿cómo estás? Bien, excelente. Hoy tenemos un programa muy entretenido. Buenas noticias, hay muy buenas noticias Sí, hoy. hay fabulosas noticias el día de hoy. Esta semana pudieron varias cosas interesantes que ya vamos a anunciar. Hoy tenemos como invitado a Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz es abogado, fundador de la firma Ruiz & Partners Abogados, es especialista en derecho aeronáutico, cuenta con certificaciones en esta misma área de la IATA, de la ALADA. IATA es el organismo que agrupa a todas las aerolíneas internacionales. ALADA es la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico. Dirigió la práctica de aviación y de seguros para una afamada firma internacional europea. Es miembro activo de varios comités y asociaciones internacionales de derecho aeronáutico, entre otras cosas. Bueno, bienvenido, Rodolfo, a este espacio, vuelo 069. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí. Caro, Juan, honrado además por esta invitación y bueno, hablar de un tema que nos encanta a todos, que es aviación. Esta vez enfocado al tema de derecho de pasajeros. Y bueno, complacido de estar acá con ustedes el día de hoy. Saludos, Rodolfo. Bueno, yo les comento un poco. Yo al doctor Rodolfo lo conozco desde que inicié mi carrera dentro de la aviación. Fue la primera cara que vi en la universidad. Yo pensaba que ibas a decir que lo conocía de atrás. Ya yo iba a decir, eso no se dice aquí en tu programa, es un programa serio. Este es un horario supervisado, señor. No. Fue la primera cara que conocí en la universidad, quien me dio una de las materias de la cátedra de Derecho Aeronáutico. ¿Salió bien o salió mal en la materia? Salió muy bien, muy bien. Okay. Yo sí sé. Y bueno, nada, vamos a conversar contigo un tema bastante interesante que son, en este segmento vamos a hablar de los derechos del pasajero, porque yo considero que el pasajero, corrígeme si me equivoco, que el pasajero es uno de los que está más olvidado dentro de la cadena de la aviación y que muchas veces desconocen sus derechos y deberes también. Entonces, quisiera que me comentaras un poco cuáles consideras tú que son los derechos de un pasajero antes, durante y después de un vuelo. Bueno, mira, para poner un poquito las cosas en contexto, me gustaría pues iniciar esta, digamos, exposición diciendo pues que la aviación es una de las industrias más reguladas del mundo y eso pasa también por los derechos y deberes que rigen a los pasajeros, especialmente a nivel internacional. Recordemos que desde los inicios de la aviación pues siempre ha tenido una naturaleza bien particular. Es una actividad contra natura, de hecho, la actividad de volar, obviamente, y en sus inicios la aviación, pues bueno, obviamente como toda industria naciente, era una industria con hasta una altísima siniestralidad, hasta que, bueno, eso generó que en el año 1929, por primera vez se suscribiera a nivel internacional un acuerdo para regular precisamente los derechos en materia de compensación desde el punto de vista de la responsabilidad civil de los transportistas por daños causados a pasajeros en el curso de sus operaciones. La famosa conocida Convención de Varsovia de 1929, que luego fue desarrollándose a través de convenios y protocolos hasta generar lo que se conoce como el sistema de Varsovia. Eso desde el punto de vista de la responsabilidad civil de los transportistas, pero
Considerando la naturaleza comercial del transporte aéreo, pues también se hizo necesario, digamos, preparar o generar un catálogo de derechos y deberes que regulen la relación contractual entre el pasajero o el usuario y el transportista aéreo, que es quien, digamos, presta ese servicio. En ese sentido, en Venezuela, por ejemplo, los derechos y deberes de los pasajeros se encuentran regulados por las condiciones generales del transporte aéreo, la última de las cuales salió publicada en la Gaceta Oficial 43.000 de noviembre del año pasado. Y aunque muchos pasajeros lo desconozcan, ese es el instrumento jurídico que tiene el catálogo de derechos y deberes que amparan a los pasajeros en la relación comercial con las aerolíneas, ¿no? Entonces, mira, sin duda creo que se ha avanzado muchísimo, volviendo a tu pregunta, en materia de derechos de pasajeros, y bueno, hoy en día tenemos un instrumento que es el que contempla ese catálogo de derechos y deberes en la relación contractual pasajero-aerolínea. Ahora, tú hablaste de algo que yo iba a preguntar ahorita, ¿no? El marco legal. Sabemos que en el momento que un pasajero adquiere un boleto, ahí hay ya una relación contractual y ahí se genera el compromiso de derechos, pero también de deberes. Aunque ahorita estamos enfocados en lo que es los derechos. ¿Qué derechos básicos, para irlos desarrollando en el siguiente segmento, aparecen en esas condiciones generales de transporte? Mira, el tiempo es un bien jurídico protegido digamos, la legislación aeronáutica, considerando pues que la aviación es el método de transporte más rápido y por esa razón el retraso, ¿okay? Y el más seguro. Y el más seguro además. Por esa razón el retraso tiene, por parte del transportista aéreo, tiene una penalidad y tiene o nace para el pasajero un derecho bien de asistencia, ¿okay? E incluso si se extiende ese retraso pues, y deriva en una cancelación, entonces también nacen derechos para el pasajero. Esta regulación básicamente contempla derechos en materia de retraso, en materia de cancelación, por ejemplo, en materia de negación de embarque, que es un tema bien discutido en el foro aeronáutico, también en materia de destrucción, avería o pérdida de equipajes, ¿okay? Cuando pasa ese desagradable hecho de que no llega al destino y la maleta no viajó en el mismo vuelo, entonces obviamente se genera un retraso en la entrega del equipaje, o se recibe la maleta, pero obviamente totalmente destruida, con daños. Entonces, básicamente son esos los derechos principales que regula esta regulación. ¿Qué recursos puede tener un pasajero, recursos legales estamos hablando, a la hora de sufrir una pérdida o un daño durante el vuelo? Mira, eso es una muy buena pregunta. El pasajero pues hay un procedimiento administrativo conciliatorio, o un procedimiento, mejor dicho, conciliatorio establecido en la misma regulación, mediante el cual el pasajero puede ir a la autoridad aeronáutica, en este caso el INAC, a interponer su denuncia o su reclamación, y se abre un procedimiento para que tanto aerolínea como pasajeros puedan conciliar. Generalmente este procedimiento está compuesto de 2 actos conciliatorios, ¿okay? Sin embargo, el segundo acto conciliatorio, en base a la nueva regulación del año pasado, es opcional, es si las partes pues desean extenderlo y tener un segundo acto en caso de que no lleguen a un acuerdo en el primer acto, ¿okay? Sin embargo, generalmente este proceso está destinado a que termine con una conciliación. Si no se logra la conciliación, entonces el pasajero tiene el derecho de recurrir a los órganos jurisdiccionales, entiéndase los tribunales, a hacer válida su reclamación y su derecho por vía judicial en este caso. Estábamos hablando en la parte anterior sobre los derechos enumerados que establecidos en las condiciones generales de transporte. Habíamos hablado del manejo del tiempo, del tema del equipaje. ¿Qué otros pudieses tú decirnos para las personas nuestros seguidores, los que nos escuchan o los que nos ven a través de nuestras cuentas, a qué derechos, sobre todo los más desconocidos que tiene un pasajero? Mira, dentro de los derechos menos conocidos o más desconocidos, pudiésemos destacar el derecho a un trato, digamos, respetuoso. Y es importante destacar que con la nueva regulación, una de las modificaciones que se incorporó es que no solo aplica a las aerolíneas, sino también aplica, por ejemplo, a los FBOs
y a las autoridades aeroportuarias. Es decir, que el personal de los aeropuertos también tiene las mismas obligaciones que tiene una aerolínea en cuanto al trato al pasajero, un trato digno, obviamente. En el caso de, por ejemplo, pasajeros con discapacidad, el tratamiento debe ser especial. También regula, por ejemplo, el transporte de animales vivos, que en esta regulación, fíjense que todo el capítulo que en la regulación derogada estaba contenido en la regulación se extrae, ¿ok? Cosa que a mí honestamente me extrañó de la nueva regulación. Sin embargo, hay una providencia administrativa específica donde se habla pues, de todo el proceso para el transporte de animales vivos por vía aérea, ¿no? Entonces, pero esta regulación también lo contempla muy superficialmente. Y bueno, del resto, pasajeros, derechos de asistencia, por ejemplo, el tipo de refrigerios que debe recibir el pasajero en caso de una cancelación, por ejemplo, el derecho a una llamada telefónica. Y los retrasos. Y en caso de, exactamente, en el caso de los retrasos, por ejemplo, si el pasajero tiene un paquete todo incluido, ¿okay? O tiene vuelos de conexión, regula también, por ejemplo, cuál es el reembolso que va a obtener en caso de tramos no volados, ¿okay? Cómo se va a calcular esa compensación que va a recibir el pasajero. Y mira, yo, porque son muchos los derechos que se contemplan en esta regulación, la invitación es que el pasajero se familiarice, porque esto es un tema importante, de que en Venezuela no hay una cultura por parte del pasajero de conocer los derechos que lo asisten, ¿no? En materia de regulaciones o de transporte aéreo. Entonces, la invitación es que el pasajero se involucre un poco más con el instrumento y que lo conozca. Es parte de lo que queremos. Es parte, es incentivar esa cultura. Programa, sí. Invitamos a que todos nuestros seguidores y los suscriptores del canal vean este programa, pues es muy importante, y los pasajeros conozcan sus deberes, pero también vamos a hablar después de los derechos, de los derechos, que conozcan sus derechos, pero que también conozcan sus deberes. En la primera parte del programa, me disculpa, yo sabía que ibas a hablar, leímos una noticia, ¿no? Tú estabas acá, que decía de un vuelo donde una powerbank estalló, una humareda. Supongamos que en ese vuelo un pasajero asmático sufrió un daño, se le activó el asma y sufrió un daño. Ese pasajero pudiese hacer un reclamo porque siente que su derecho a la salud a un vuelo fue vulnerado, o esto es un caso fortuito. Sí, ¿Cómo lo se analizarías determinaría la responsabilidad en de la ese aerolínea? caso? ¿Cómo lo analizarías tú como abogado especialista en esta área? Mira, obviamente las aerolíneas me van a ahorcar en base a lo que yo aquí diga, porque Ya va, pero es que después vamos con los derechos de los transportistas, porque si existen deberes, también existen derechos. No, pero y esto es un caso, o sea, esto fue un ejemplo que se me ocurrió ahorita, porque claro, acá, ¿no? Pero es interesante. es interesante, por eso es que este tema y esta industria es tan interesante, porque tiene muchas aristas en materia, por ejemplo, de responsabilidad civil del transportista aéreo. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en mis clases, cuando yo hablo de este tema, es el tema que más horas requiere, porque las combinaciones de los convenios más las circunstancias especiales de los pasajeros, por ejemplo, si el vuelo es nacional, si el vuelo es internacional, todo eso influye y genera un resultado totalmente distinto a otro que, digamos, tenga otras variables. Entonces, en este tema, mira, yo te pudiese decir muy por encima, sin el ánimo de emitir alguna opinión jurídica, ¿ok? De que, bueno, hay un régimen de responsabilidad civil objetiva del transportista, en base al cual, pues, todo lo que suceda a bordo de una aeronave que cause un daño al pasajero, técnicamente se considera responsabilidad del transportista. Obviamente, hay atenuantes, hay eximentes de responsabilidad que habría que analizar sobre la base caso por caso. Sí, porque las normas de APSEC de seguridad de aviación permiten el abordaje de powerbanks en cabina, ¿no? Bueno, un tema bastante interesante. De hecho, en las clases este tema siempre se queda muy corto. Bueno, afortunadamente en este caso nadie sufrió ningún tipo de daño o nada que ver, llegó a feliz término. Sin embargo, es una pregunta interesante porque hay alguien que se puede intoxicar, entonces, ¿cómo después tú determinas la responsabilidad de ello? Y un poco para retomar el tema de lo que venimos hablando,
ya tocamos el tema del derecho al manejo del equipaje. Pero yo voy a poner este ejemplo, porque no es lo mismo que yo recibí una compensación por la pérdida de un equipaje donde yo simplemente, bueno, llevaba ahí 4 pantalones y 4 camisas y otras cosas que se reponen. Cuando ese equipaje es un instrumento de trabajo o un instrumento inclusive de salud, que mi salud depende de eso. Si algo, un deportista que va a una alta competencia y lleva ahí sus instrumentos para la competencia y son extraviados. ¿Cómo se maneja esos casos? Porque ahí hay y el golpe como que es más duro, ¿no? Sí, fíjate, Juan, yo casualmente recuerdo un caso muy emblemático que yo manejé hace ya varios años atrás. Era un músico que tocaba el contrabajo y él iba a hacer una gira por Europa, ¿ok? Con el instrumento. El pasajero iba a abordar en Maiquetía con destino a Madrid y de Madrid pues iba a todas las demás ciudades en Europa donde tenía conciertos. El pasajero, considerando pues el valor que tenía el contrabajo, el instrumento y el tamaño, pues él compró 2 boletos, uno para él y otro para el contrabajo. Cuando él va a hacer el chequeo, la aerolínea le impide llevar el contrabajo en cabina y le dice que tiene que chequearlo como equipaje facturado. Obviamente empieza la discusión entre el pasajero y el personal de la aerolínea que estaba aquí en el aeropuerto. Él insiste el instrumento debía viajar con él, que para eso él había comprado un boleto, pero luego de tanto discutir no se lo permitieron, al punto que él como última carta para lograr el objetivo de llevar el instrumento a bordo, él dice que, bueno, mira, a voz populi obviamente, yo creo que eso fue lo que lo perjudicó, que ese era un contrabajo hecho por un luthier italiano muy famoso, muy conocido, y que el contrabajo, el instrumento, tenía un valor aproximado de $300,000 aproximadamente. Entonces que por esa razón él no podía chequear el instrumento. Resulta que la aerolínea hizo caso omiso de esa información y aún así lo mandaron a chequear el instrumento, con la sorpresa de que cuando él llega a Madrid no llega el instrumento. Wow. Se robaron el instrumento. Entonces obviamente él tenía conciertos, tenía compromisos, no los pudo hacer porque obviamente sin el instrumento, o sea, la conexión que hay entre los músicos y sus instrumentos es algo bien especial. No es que, bueno, te reemplazo el bajo por otro contrabajo, sino que hay una conexión, hay tiene que ser un instrumento con el cual ellos se sientan cómodos. Y bueno, el pasajero demanda a la aerolínea, inició una demanda. Lamentablemente creo que la asesoría jurídica que se buscó el pasajero no era la más adecuada y lamentablemente la reclamación no prosperó. Sin embargo, creo que ese caso hubiese sentado un precedente bien importante, como sí lo hizo, por ejemplo, en el otro caso, Juan, que tú me mencionas, el de los deportistas, por ejemplo, que van a competición. En Venezuela hay una sentencia muy famosa que precisamente fue sentenciada por la Sala Constitucional, donde se estableció, entre otras cosas, el overbooking. Este era un deportista que iba a competir en España y bueno, creo que iba a una competencia de surf en Portugal, y por una denegación de embarque, un overbooking o una sobreventa, a él le denegaron el embarque. El señor creo que se llamaba Alberto Colucci, la sentencia se conoce así. Y bueno, obviamente son situaciones bien interesantes que generan precedentes, y en este caso fue donde la Sala Constitucional estableció que el overbooking es un incumplimiento doloso de la obligación contractual por parte de la aerolínea. Porque ya el motivo del viaje, o sea, llegó tarde y el motivo del viaje ya no tenía razón de ser si él no tomaba ese vuelo. Eso es un deber también del pasajero, llegar a tiempo, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en una segunda parte de esta conversación. Rodolfo, un mensaje final. ¿Por qué es importante que el pasajero conozca sus deberes? Mira, yo pienso que todos, en todos los aspectos de nuestra vida, debemos conocer los derechos y los deberes que nos asisten. ¿Okay? En este caso... Dije deberes. Bueno, en este caso, derechos. Pienso que todo pasajero, es un tema quizá de fomentar esa cultura, debe conocer los derechos que los asisten en su relación con los transportistas aéreos o las aerolíneas.
Está, bueno, el instrumento establecido, publicado en la Gaceta Oficial 43.000. ¿Dónde se pudiese reclamar? Mira, ante la autoridad aeronáutica, obviamente, es el órgano, digamos, natural ante quien debe interponerse esa denuncia, pero al mismo tiempo hay un sistema, ¿no? hay un sistema que es el sistema SADA, ¿okay? También puesto a la orden por la autoridad aeronáutica para que los pasajeros desde donde quiera que estén, con un teléfono desde su computador puedan, digamos, interponer sus reclamaciones. Y bueno, yo pienso que es una herramienta que debe ser aprovechada por todos aquellos que se sientan de alguna forma vulnerados en sus derechos. Como aviador de corazón, que eres, una película que te haya gustado de aviación. El vuelo. Esto se lo pregunto yo a todo el mundo. Uy, que no vayas a decir Top Gun, por favor. No, el vuelo. Aquí en Mario, Top Gun. El vuelo. Esa es la de Denzel Washington. Denzel Washington. ¿Por qué te gustó esa? Wow, porque el tema que se pone allí en el tapete, Hay un dilema. hay un dilema allí ético, moral, jurídico, ¿no? Jurídico y regulatorio bien importante, ¿no? Donde, bueno, de alguna manera se antepone el cumplimiento de las regulaciones con, digamos, lo que en realidad él logró hacer, que fue salvar la vida de muchas personas, ¿no? El tema del alcohol y el pilotear una aeronave es un tema bien se vulneran delicado. los derechos al pasajero Totalmente. a un vuelo seguro. Totalmente. Sí, señor. Bueno, quisiera pedirte una conclusión, pero creo que en un minuto es un poco complicado. ¿Y qué les parece si dejamos una segunda parte De una sobre vez. este tema? Este tema tiene una segunda parte. Tenemos que traer a Rodolfo para una segunda parte, porque o tal vez hasta para una tercera, porque este tema es demasiado bueno y yo creo que es un tema que es necesario divulgarlo. Divulgarlo bueno, porque tú lo dijiste, ¿no? El pasajero tiene que conocerlo. Por el momento hemos llegado al destino final de nuestro vuelo 069. No estoy triste porque seguramente va a tener otra parte. Nos despedimos. Por favor, agenden para el próximo vuelo porque va a estar bien cortito. Les deseamos un excelente fin de semana y no se pierdan el próximo.